Hola y bienvenida. Yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 159 de Negocios entre Pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. Yo soy Paola Elízaga y soy una gran amante de todo lo que tenga que ver con el mundo digital por todo lo que me ha ayudado en mi vida como mamá. El tener un trabajo flexible que puedo hacer desde casa me ha ayudado a organizarme muy bien en el tiempo que estoy con mis hijos, en el tiempo en el que puedo trabajar y tal vez ellos están distraídos en otra cosa. Entonces, bueno, soy una persona que siempre vas a escuchar hablando de los beneficios que tiene este mundo digital para nosotras mamás y por eso es que nació Negocios entre Pañales. Soy mamá de Martina, que tiene 5 años, de Nico, que tiene 2, y de Tini, que tiene 31 semanas en mi panza y llega con nosotros en algún punto de diciembre. Hoy te quiero hablar sobre un tema que ha sido un reto grande en mi maternidad. Ha sido un aspecto que he trabajado mucho desde la primera vez que fui mamá cuando nació Martina en el 2015. Ahora en el 2020, 5 años después, siento que es un área en donde he tenido mucho crecimiento a nivel personal y este crecimiento ha impactado positivamente mi maternidad. Y es el tema de cómo recibir ayuda con los niños, con nuestra maternidad. Seguramente me has escuchado en otros episodios hablar mucho de la ayuda en tu emprendimiento, la ayuda con tareas de la casa, con comidas, con limpieza, pero a veces como mamás, por toda esta carga cultural, emocional que tenemos, el soltar en la maternidad es lo que más nos cuesta. Y este fue particularmente mi caso. Yo soy una mamá que está criando hijos en un país distinto al de mi familia o la familia de mi esposo. Los de mi esposo están en Colombia, los míos están en México. Entonces, desde que me convertí en mamá, pues mi ayuda, digamos, familiar ha sido muy limitada. Solamente cuando vienen a visitarnos, cuando estamos en vacaciones. Y el resto del tiempo, pues tengo amigas acá, pero que están en las mismas que yo, también criando hijos. O la señora que me ayuda en la casa con la limpieza y los colegios, pero no hay mucha forma de conciliación. Y creo que ya de por sí esto lo hace mucho más difícil porque los humanos no nacimos para crecer así, ¿no? Si nosotros analizamos nuestra historia, siempre estábamos en tribu, eran familias grandes que estaban, no sé, 80, 100 personas. Dice el libro de Sapiens, que me gusta mucho, que analiza cómo eran las tribus iniciales de familias que andaban recorriendo el mundo. Y en estas tribus habían muchos chiquitos, habían siempre abuelos, tíos, papás. Otra cosa que influía mucho es que no se trabajaban tantas horas, porque el único trabajo era conseguir comida. Entonces el trabajo era recolectar frutos que podías hacer con tus hijos ahí al lado, o tal vez, bueno, sí hacer algo más pesado, pero siempre había alguien que se quedaba con los chiquitos a jugar con ellos. No habían tantos peligros, no habían carros, no habían, pues no sé, dónde perderse, estaban todos cerca. El peligro grande era un animal, pero ese era peligro para todos, ¿no? Los adultos, los niños. Entonces, en general creo que era una vida mucho más apoyada, o sea, literal se criaba en tribu sin tantas actividades de los adultos. Y entonces te permitían pues tener una vida 100% child friendly todo el tiempo que estabas ahí, en donde el trabajo no nos consumía tanto tiempo, especialmente el trabajo no era fuera de la casa, lo cual muchas veces dificulta este tema del cuidado de los niños. Y también estábamos con muchas más mamás maternando cerca de nosotros. Hoy vivimos en apartamentos en donde tal vez la vecina de enfrente está igual de sola que tú con un bebé en brazos y no sabe ni qué hacer, pero tú no te enteras porque estás dentro de tus 4 paredes criando sola
Y esto lo hace un reto mucho más grande, ¿no? Entonces, creo que es también un reto de nuestra época que cada vez se ha ido haciendo más difícil. Todavía si vemos unos 500 años atrás, era más común que vivieras cerca de tu familia, que varios vivieran en la misma casa. Y hoy cada vez más por trabajos, por cambios, por mudanzas internacionales, nos vamos haciendo más reducidos y mucho más enfocados a nuestra familia nuclear. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no tenemos una mamá, una tía, una hermana, una abuelita, algo cerca? Pues que empezamos a asumir todo nosotras, ¿no? Porque particularmente, bueno, en mi caso, yo creo que si hubiera tenido a mi mamá o a mi suegra cerca, otra historia hubiera sido, probablemente ni siquiera me hubiera cuestionado este tema de si regresar a la oficina o no, porque pues tal vez mi suegra estaba ahí cerca conmigo o pudiéndome ayudar con Martina. Mi mamá sí, yo sabía desde el principio que bueno, mi mami por su condición y por las medicinas que toma y cómo se distrae y demás, ella no iba a poder estar pues muy presente ayudándome, pero yo creo que iba a ser otra situación, ¿no? Sin embargo, al estar en un país totalmente distinto al mío, la opción que yo tenía de recibir ayuda era contratando a alguien que, por otro lado, vivimos en un país en donde la ayuda que viene siempre es personas que ni siquiera es su país de origen. O sea, no siempre es de alguien que viva en Panamá y se va a quedar contigo todo ese tiempo, sino muchas veces son de personas que vienen a trabajar un año y después se regresan a su país. Creo que todo esto acumulado hizo que mi disposición a recibir ayuda con mis hijos fuera muy poca y yo quisiera pues abarcar todo lo que tenía que ver con mis hijos, ¿no? Viendo hacia atrás. Si veo hoy hacia cuando nació Martina, bueno, yo siempre tuve muy claro que los primeros meses yo me quería hacer cargo 100% por el tema de lactancia, por el tema de que, bueno, yo había parado de trabajar para justamente estar con mi bebé, pero también veo que incluso con mi esposo, yo se la prestaba poquito. A mí me gustaba ser la que la bañara, la que la dormía, la que la vistiera, la que la encremara, la que fuera a medianoche si ella se despertaba. Y un poco este rol en donde vas cayendo como mamá es el creer que ningún adulto puede darle lo mismo a tu hijo que tú. O sea, creer que si están con papá no se va a dar cuenta de las mismas necesidades que tú te das cuenta, no lo va a alimentar de la misma forma en la que tú lo alimentas. Aquí ya hablo cuando ya no es leche materna, sino ya cuando están comiendo más cosas, que no lo van a cuidar, que no le van a poner igual de atención, que no le van a poner el pañal igual que se lo pones tú, en fin, una cantidad de cosas en donde como mamá, en vez de soltar y de aceptar que tu hijo necesita la presencia de más adultos, vas cada vez más diciendo, me necesita a mí, me necesita a mí, me necesita a mí. Y creo que esto puede llegar a ser súper abrumador en el momento en el que tú también ya necesitas empezar a tener más tiempo para ti. Porque es normal que lo necesitemos y es normal que bueno, la vida también llega a un punto en donde vas regresando a tu centro. Particularmente este regreso, en mi caso, fue cuando estaba embarazada de Nico. Y hasta ese momento fue que yo dije, wow, yo me pude hacer cargo al 100% de una hija y trabajar solamente en sus siestas o mientras dormía, pero no creo que lo pueda repetir con 2, porque ahora sí que con qué manos, ¿no? Y ahora algo bien importante decir es, yo sí, algo en lo que delegué desde que nació Martina fue el tema de la casa. Siempre me ha gustado estar muy involucrada, hacer menús, estar involucrada en el lavado de la ropa, en las cosas que se piden y demás, pero sí sabía que mi trabajo tenía que ser algo que me ayudara a yo tener ayuda en la casa con todas las actividades de limpieza, de ropa, de cocina, porque si no, no iba a ser posible que yo estuviera trabajando en un emprendimiento exitoso, pasando tiempo de calidad con mi hija y teniendo la casa pues ordenada, limpia, con comida hecha en casa y bueno, lo que se requiere, ¿no? Entonces, creo que hice las paces a tiempo con la ayuda en casa. Sabía que no podía hacerlo todo, pero en donde más me costó fue con la ayuda con los niños. Cuando nació Nico, creo que de nuevo la vida me ayudó un poco y
como Martina ya iba al colegio, pues yo tenía todas esas horas de la mañana para estar exclusivamente con Nico. Después en la tarde ya estaba con los dos, en la noche sí fui poco a poquito delegándole más a mi esposo la bañada de Nico, el vestirlo, a veces lo dormía él después de que ya yo le daba de comer. Y bueno, si se despertaba a medianoche, muchas veces mi esposo también era el que lo consolaba. Y eso ha sido muy bueno porque hoy que veo la relación de ellos es súper fuerte. En cambio a Martina le costó más trabajo a veces despertarse y que no estuviera mamá, o a veces que mi esposo sea el que la pone a dormir. No fue tan fácil para ella porque yo la había acostumbrado durante 2 años y pico a que solamente fuera mamá. Y cuando creo que ya empezó a poner un reto fue cuando me di cuenta que Martina también necesitaba tiempo a solas conmigo. No solamente Nico, que tenía las mañanas porque ella se iba al colegio, sino pues Martina también quería esos ratitos con mamá. Y cuando ella llegaba ya Nico se despertaba y estaba despierto toda la tarde y se dormían al mismo tiempo. Entonces ahí fue que incorporé un día a la semana, que fue el día M, que era de Martina y de mamá. Y creo que el reto grande de ese día M fue saber que si bien yo ponía a Nico a dormir en su siesta, ya cuando se despertara no iba a estar yo ahí. Iba a necesitar que la señora que me ayudaba en casa estuviera 1 hora, hora y media con él en lo que yo regresaba de la actividad que hacía con Martina. Y bueno, yo me iba por ahí al colegio, nos íbamos a almorzar, íbamos a veces al cine, a comprar alguna cosita de manualidad. Y me di cuenta de lo importante que había sido para Martina el dedicarle esta horita a la semana, 1 hora y media, 2 horas, dependiendo del día, habían sido increíbles para seguir creciendo nuestra relación y ella lo necesitaba mucho, ¿no? Que si bien el primer año, bueno, el bebé no demanda tanto porque el bebé es muy tranquilito, el bebé pues no exige atención, simplemente hay que tenerlo cerquita, abrazado, darle leche. Ese primer año no le costó a Martina. Cuando ya le empezó a costar un poco más de trabajo fue cuando Nico pues ya gateaba, pedía atención, nos hacía reír, hacía mucho tiradero y entonces ahí fue que tuve que pedir ayuda 1 vez a la semana para también recibir ayuda con Nico y entonces yo empezar a dedicarle 1 tarde a la semana a Martina. Pero de nuevo, las circunstancias me ayudaban porque Martina iba al colegio, porque podía compartimentalizar mi vida, ¿no? Cuando Nico dormía a media mañana, que dormía casi 2 horas, yo podía trabajar, trabajaba también en las noches, los sábados, o sea, no me costaba tanto trabajo ese aspecto. Muchas veces, pues sí, la señora estaba ahí jugando tantito con Nico, pero yo ahí estaba ahí al lado también, entonces no había tenido que tomar decisiones duras. Cuando ya vino esa decisión un poco más fuerte de decir, wow, ok, ya tengo todo en la mesa al mismo tiempo y no hay forma en la que pueda hacer todo en el mismo momento, ¿no? Fue durante la pandemia, porque ahí ya Martina no iba al colegio, Nico pues dormía, pero en ese momento yo tenía que hacer tareas con Martina. Tenía todo lo de la casa pues mucho más acumulado porque ya estaban 2 niños tirando y comiendo y haciendo desastres todo el tiempo. Entonces el trabajo en la casa era mayor y pues yo estaba también involucrada en el trabajo de la casa, en las cosas con los niños, con muchos proyectos de trabajo y mi esposo, si bien en las noches era quien dormía a los niños, pues durante el día estaba en horario corporativo. Entonces creo que ese ya fue un verdadero reto en donde dije, wow, ya no me estoy dando abasto, o sea, ya necesito pedir ayuda en horas despiertas de los niños a la señora que está con nosotros en la casa para que yo pueda trabajar, para que yo pueda de repente tener momentos con Nico o tenga momentos con Martina, porque las horas del día ya no me dan si me multiplico por 5, ¿no? Y aceptarlo me costó trabajo, confiar, soltar, decir, bueno, ahora me voy a meter a trabajar y los niños van a estar ahí afuera jugando con alguien más. Creo que fue pues nuevo para mí y fue gracias a esta pandemia que poco a poquito empecé a soltar. Creo que el ser conscientes de que necesitamos tener estos espacios es algo bien importante, pero también el hablarlo, porque
yo muchas veces cuando empiezo a decir, no sé, me preguntan, ¿quién peinó a Martina? Y digo, la señora que me ayuda en la casa. O ¿cómo hiciste para estar en una reunión y qué hiciste con tus hijos? Bueno, se fueron al parque con la señora que me ayuda en la casa. Y muchas veces cuando lo cuento me dicen, wow, qué importante saber que recibes ayuda, porque yo pensé que tú hacías todo, la casa, la limpieza, y me doy cuenta que como mujeres tenemos que hablar más de lo importante que es no hacerlo todo, no tener estos 80 sombreros y creer que podemos cumplirlos todos, porque no es posible, porque son 3 trabajos grandes que una sola persona no puede hacer los 3 perfectos. Para mí la prioridad siempre van a ser mis hijos y voy a buscar trabajar el menor tiempo posible para poder estar el mayor tiempo con ellos. Pero también tengo claro que si trabajo, no puedo estar haciéndome cargo de la limpieza de la ropa, de cocinar, de lavar los platos, de estar con los niños, de tener tiempo de calidad con ellos. Y más con el tipo de crianza que hemos elegido nosotros, que es una crianza sin pantallas, en donde sí, de repente una vez a la semana, 2 veces a la semana va a haber una serie de 30 minutos o a veces hacemos un movie night, pero no es que yo cuente con esos espacios de 1 hora que ella esté viendo televisión todos los días. Entonces, la forma en la que lo logro, la forma en la que lo puedo lograr durante la pandemia es diciendo, bueno, necesito ayuda con la organización de la casa y también con un tiempo en donde alguien más pueda ir al parque con los niños. Necesito un tiempo en las noches en donde sea mi esposo quien los duerme a los 2. Necesito un tiempo los sábados en donde mi esposo se vaya con ellos a caminar o a la playa o a hacer algo y yo esté concentrada trabajando. Pero ha sido muy consciente el pedir esta ayuda y el decir, está bien recibirla, porque a veces no solamente no la pedimos, sino que nos sentimos muy culpables de recibirla. A mí me pasaba con Martina que yo quería ser quien le cortara la manzana y casi que sentía que si yo no le había cortado la manzana no estaba bien, ¿no? O si yo no era la que la había peinado, o si yo no era la que le había organizado su closet. Y hay cositas en donde pues tenía más valor que yo me sentara 1 hora a pintar con ella o a divertirnos o a ir al parque, a que durante su siesta yo fuera la que estaba organizando toda su ropa. Sin embargo, cuando eres mamá por primera vez, quieres hacerlo todo tú y le damos mucho valor a decir, yo la peiné y yo le lavo la ropa y yo le cocino y yo le preparo todo lo que se come y entonces caemos en este tema de sentir que nadie más puede cuidar a nuestro hijo más que nosotros. Y el problema no es sentir eso, sino ¿a costa de qué? A costa de no tener tiempo para ti, a costa de no poder lanzar un emprendimiento que te hace feliz, a costa de no poder también recargarte tú de otras formas. Y eso me pasó mucho con Martina. Yo siento que estaba en alguna etapa muy abrumada y no me daba cuenta. Yo en ese momento pensaba que no, pero hoy viendo hacia atrás reconozco que, pues claro, era mi poca habilidad de poder soltar ciertas partes de la carga y que de alguna forma me rodeé de personas que criticaban mucho el recibir ayuda, ¿no? Tenía una amiga que siempre decía, no, yo nunca voy a dejar que nadie cuide a mis hijos ni un segundo. Y eso a mí me impactaba mucho. Sin embargo, hoy digo, claro, ella tenía a sus papás ahí, ella tenía a su esposo que no estaba en un trabajo corporativo, ella tenía, de alguna forma tenía mucha ayuda, pero no lo entendía yo en ese momento, ¿no? O me comparaba con otras amigas que no tenían hijos y pues era más fácil que pudieran trabajar más horas y pues en mi caso no era así, yo tenía una bebé y entonces no podía trabajar todas las horas que quería o no podía ir a todas las conferencias o los cursos que me proponían o a todas las cenas de amigas que quisiera ir. Y entonces el no tener a personas con tus mismas circunstancias te hace sentir que tienes que hacerlo todo y de alguna forma tiene que salir bien. Tienes que ser la mujer que se arregla, que va a las reuniones, que tiene tiempo para todo, la mujer que está en el colegio, como en cada sesión que invitan a los papás, la mujer que... Y el querer llenar los zapatos de esta mujer que todo lo hacía, todo lo podía, es sumamente desgastante. Entonces, algo que me
Cuando hoy me dicen, es que Pau, ¿tú cómo lo haces todo? Lo primero que digo es, no lo hago al mismo tiempo. Si me ven un día cocinando, probablemente es porque ese día no trabajé tanto. O si me ven un día más horas conectada trabajando, probablemente es porque ese día no estuve en la hora de la siesta con Nico. O probablemente ese día no estuve en el parque con mis hijos en la mañana. O si me ven en algún momento con mis hijos en la playa disfrutando toda esa tarde, es porque esa tarde decidí no trabajar. Y así es como voy logrando, pues, tener un balance, que no todos los días van a ser exactamente iguales, pero voy a tratar que en la semana le dé más prioridad a lo que para mí es prioridad, que es mi familia, es mi bienestar, es tener tiempo para mí. Y eso es lo que me va llenando. Entonces, si yo estoy contenta y sabiendo que ayer me tomé toda la tarde para irme con los niños a la playa, hoy puedo decir, bueno, hoy toda la mañana, de 10 de la mañana a 12:30, voy a grabar podcasts. Y entonces voy a estar aquí conectada, estando tranquila con que los niños estén en el parque, mientras yo estoy trabajando, porque sé que así me voy balanceando, sé que así me voy organizando. Entonces, bueno, esa es la forma en la que he logrado obtener estos espacios para concentrarme y a la vez espacios para poder estar todo el tiempo que quiero estar con mis hijos. Pero no trato de hacerlo todo al mismo tiempo. Si yo quisiera grabar un podcast mientras ellos están aquí al lado de mí jugando y brincando, pues sería imposible, ¿no? Tengo que buscar el momento en donde mi esposo puede estar jugando con Martina para que ella no me vaya a venir a interrumpir, y al mismo tiempo Nico está dormido y yo me puedo venir a escapar media hora a grabar un podcast, porque es el momento en donde los astros se alinean. Si yo quisiera hacer eso a la hora en la que mi esposo está en una reunión y los dos están despiertos, por mucha ayuda que tenga de la señora que está en mi casa, pues los niños van a abrir la puerta y van a venir y quieren estar con mamá, y sería imposible grabarlo. Entonces, otra cosa que va muy de la mano con recibir ayuda es organizarme en qué momentos necesito esa ayuda y de quién, ¿no? Bueno, la señora con Nico, Andrés con Martina, y entonces mamá en el closet grabando podcast. Y así es como poco a poco se va logrando. Quise hacer este podcast con mucho detalle, no solamente de cómo me organizo hoy, sino cómo lo he hecho en tiempos anteriores, porque creo que es importante y creo que no se habla lo suficiente. Por ahí veo que pues muchas veces cuando somos mamás primerizas glorificamos este tema de yo hago todo, yo le cocino, yo estoy con ella, yo trabajo solamente cuando está dormida. Y sí, yo fui esa mamá abrumada que quería hacer todo y que lo logró porque nada más tenía una sola hija, pero con 2 no fue posible. Definitivamente con 2 y pandemia tuve que cambiar mucho esta forma en la que recibía ayuda porque ya no me daba la vida. Y seguramente ahora con 3 también, ¿no? Con 3, algo que planeamos mi esposo y yo muy a detalle fue cómo él se iba a tomar vacaciones para cuando naciera el bebé. Por suerte acaban de anunciar una nueva política en su empresa en donde se le da 2 meses de paternity leave a los papás, lo cual me parece espectacular, no solamente para los papás estar más involucrados en la crianza de los niños, sino porque esto empieza a elevar la conversación de la igualdad de las mujeres. Y si una mujer quiere ser respetada igual en un trabajo, es porque pues no tiene todo el cargo y todo el peso de la maternidad encima, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, planeando un posparto en donde reciba ayuda. Esa ha sido mi primera conversación del posparto. ¿Qué vamos a hacer con los grandes? ¿Cómo van a estar entretenidos? Porque están de vacaciones. Entonces decidimos quedarnos en la playa porque aquí tienen más actividades, pueden nadar, pueden correr, pueden estar al aire libre. Mi esposo, que bueno, va a tener el paternity, pero si no, estábamos juntando todas sus vacaciones para que él pudiera aprovechar esos días. A nivel nutrición, que es otra prioridad mía, ¿cómo voy a organizarme para estar comiendo lo que necesito comer? Necesito tener ayuda en casa que me pueda cocinar, que me puedan ayudar con la limpieza, porque pues yo voy a estar dedicada al bebé. Pero para poder estar dedicada al bebé tengo que soltar trabajo, tengo que soltar casa, tengo que soltar actividades con los grandes, porque si quisiera hacer todo al mismo tiempo es cuando no se puede. Y me ayuda mucho de nuevo el tener las prioridades claras. Yo sé que la ropa la puede lavar cualquier otra persona. Así no se lave, está bien, no le pasa nada. Yo sé que la cocina la puede hacer cualquier otra persona.
y puedo conseguir comida sana, incluso hasta comprada, ¿no? Si es que no llegara a poderla hacer yo. Yo sé que mis grandes van a estar muy bien con papá, porque ya vivieron esos momentos con mamá, porque yo no me tengo que hacer cargo de alimentarlos, porque ellos necesitan más supervisión, pero pueden estar corriendo en un parque, etc. Y yo sé que el bebé en ese momento me necesita a mí. Necesita mis brazos, necesita mi leche, necesita mi compañía. Y son unos meses en donde puedo poner el resto de las cosas en pausa. Por ejemplo, no voy a lanzar cursos, no voy a estar dando entrevistas, no voy a estar haciendo conferencias, porque sé que es un momento en donde, como no puedo hacer todo, tengo que elegir. Entonces, sí puedo estar con mi bebé presente y desvelándome y sin necesitar ayuda con el bebé, pero porque estoy buscando ayuda en todo lo demás. Y en las cosas tal vez de mi trabajo donde no hay alguien que pueda dar la conferencia por mí, bueno, es que no voy a dar una conferencia. Es que no voy a grabar podcasts en diciembre. Los estoy grabando antes para poderlos tener en ese momento. Entonces, ese es un poco el cómo he ido aprendiendo a pedir ayuda y aprendiendo a manejarla y aprendiendo a reconocer que la necesito, porque es muy necesaria cuando pues va creciendo tu negocio, cuando va creciendo tu familia y cuando sabes que no solamente estás ahí para servir a los demás, sino que necesitas tener tiempo para nutrirte y para estar tú bien, porque pues podría yo ser superwoman que quiere tener al tercer bebé lactancia exclusiva y además lavar la ropa y además cocinarle y además cuidar a los grandes y además jugar y además hacer podcast y además... Pero yo sé que perdería mi estabilidad emocional en ese momento y creo que lo que más necesitan mis hijos grandes, mi bebé, yo misma, es pensar en un posparto tranquilo, en un posparto sin presiones, porque va a haber caos, pero a medida en la que yo me exija menos, me exija lo únicamente realmente importante, que es la atención al bebé, todo va a fluir de mejor manera. Así que bueno, espero que este podcast te haya ayudado a ver que no soy la Mujer Maravilla, que recibo ayuda todos los días, que he aprendido además a pedirla y a que esto no me genere culpa. He aprendido a hablarlo en momentos en donde estoy con otras mujeres y decirles toda la ayuda que recibo. Por ejemplo, si llevo un postre que no cociné yo, digo, no, no lo cociné yo. O si sí lo cociné, digo, bueno, pero ¿cómo lo hice, no? Para que a veces nos queremos lucir con que yo hice toda la fiesta, yo imprimí todo, yo y cociné todo, yo no, y no ayudamos a las demás y no contamos no solamente qué hicimos, sino qué dejamos de hacer para poder hacer eso. Sí, yo hice todo, pero no dormí en 3 días. O sí, yo hice todo, pero estoy peleadísima con mi esposo porque pues no tengo ni tiempo para cenar juntos. Entonces, bueno, es importante que como mujeres hablemos porque estamos viviendo una situación atípica en donde nos autoexigimos mucho porque nos comparamos sin saber la realidad de la otra persona y estamos muy solas, no estamos en esa tribu en la que originalmente nacimos y que es tan necesaria para criar. Te mando un abrazo muy muy grande y si crees que este episodio le puede ayudar a alguna otra mamá, por favor no dejes de compartirlo. También ayúdame con un review en iTunes porque esto hace posible que el podcast siga creciendo, que lleguemos a más mujeres en otros países y que sigan habiendo más episodios. Gracias y nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Negocios entre Pañales.